Aunque hay ripios por ahí que dicen que los oficios de alfarería son los más antiguos que el hombre conoce, esto no es así. Las artesanías más antiguas que existen son las de los tejidos vegetales. Para buscarlos en las distintas regiones y culturas que conforman España, vamos a hacer este programa a modo de crónica de viajes. Subiremos por el río Guadiana hacia Sanlúcar, donde su castillo arruinado sigue mirando estoicamente a la villa de Alcoutín, en el vecino Portugal. Aquí tenemos la primera cita con un viejo cestero que utiliza como materia prima la caña. Cañales que existen abundantemente a una y otra orilla del río Guadiana. Se corta la caña por medio de hacha, y esta la que ha de hacerse en invierno. En esta época, hacia el mes de enero, el artesano ha de acopiar la materia prima para todo el año, pues al decir de ellos, en esta estación climatológica se encuentra la caña dormida y apenas si corre savia por su interior. Una vez cortada la caña, ha de ponerse a secar verticalmente y que quede el corte sobre una superficie seca. Así no tomará humedad alguna y soltará la poca savia que le quede. Cuando las cañas están secas, el artesano las limpiará a mano, utilizando la habilidad que le dan los años de oficio y un jocino u hocino, que es una especie de cuchillo curvo semejante a una hoz. Limpia de hojas y con el carrizo al aire, se procede al corte vertical de la caña para obtener el cañizo con el que se tejen las cestas. Una vez cortado por la mitad o en cruceta, valiéndose de la misma herramienta que se ha utilizado para pelarla, se arroja el haz al río para que se humedezca y adquiera la flexibilidad necesaria. Los tejedores de caña viven en constante comunión con el río. Para ellos es su fuente de materia prima y su gran auxiliar en el trabajo. Es el oficio de tejedor de cañas uno de los más ligados a los ríos y lagunas en la península ibérica. Los tejidos en caña se realizan con un trenzado simple en el que se colocan unas cañas a modo de radios en la base y se le van añadiendo cañas alternativamente a través de los radios, de forma que hacen una trama sencilla. Estos tejidos nacen con el descubrimiento que la mujer del cazador primitivo hizo de la agricultura. Cuando pasaron del nomadismo a ser estantes, necesitaron utensilios secos y que se airearan con facilidad para conservar los cereales sin que germinasen. Así surgen los tejidos vegetales y a poco que observemos, veremos que los primitivos cacharros de barro imitan las formas de los cestos. Hoy la cestería apenas sí ha quedado como objeto decorativo, aunque eso sí, muy buscada y cada vez menos realizada. Sorprende la agilidad con que este viejo artesano doma y maneja un material tan rígido, cortante y frágil como la caña. Todo el arte del talado, cortado,
y remojado, además de la habilidad de cruzar y tramar, queda patente en este acabado de asas. Y de Sanlúcar del Guadiana, sin abandonar la provincia de Huelva, nos acercamos a Gibraleón. Aquí, a las orillas del Odiel, se conservan algunos talleres de tejido de caña, aunque ya no están dedicados a la cestería, sino al tejido de cañizos, que se dedican a la decoración y a la construcción. Podemos observar la primera evolución en el limpiado de la caña, que se hace pasando esta por una cuchilla curva que adapta los calibres de la caña por medio de un trinquete. Esto y poco más es la evolución que observamos, pues para medir la longitud de las cañas, el artesano se vale de lo que más a mano encuentra y de su ingenio. Tras las medidas de longitud, se separan las cañas de acuerdo a su calibre. Las de las bases más gruesas se destinarán al corte. Las de las puntas más delgadas y frágiles se tejerán sin corte. Para cuartear la caña, en este taller, se valen de una cuchilla de cruceta, por la que se hace pasar empujando o tirando de la caña. Así se consigue dividirla por el eje en 4 partes iguales, que una vez humedecidas pasarán a manos del tejedor. El tejido es igual que el de la cestería, solo que las formas redondas han dejado paso a superficies planas. Son los cañizos que antiguamente se usaban para hacer los cielos rasos de los edificios y que hoy se cotizan como sombrajos y elementos de decoración de interiores. La siguiente parada la hacemos en San Bartolomé de Lanzarote. Aquí, en una excelente casa de estilo colonial, los hombres y mujeres de San Bartolomé se reúnen para enseñar y conservar las viejas técnicas artesanas del tejido vegetal. De la caña pasamos a la hoja de palma o palmito. Para ello se cortan las hojas más tiernas y menos verdes de la tamara, que es como llaman a la palmera los canarios. Al igual que la caña, se coloca a secar sobre una superficie seca y en vertical para que escurra la savia. Una vez seca, se la humedece ligeramente para que adquiera flexibilidad y se la alisa levemente, separándola por el centro. Así se corta en el grosor o ancho que se desee.
Con ellas y en trenzado doble se hacen las pleitas o tiras de tejido, que una vez cosidas entre sí darán paso a la cestería o a la sombrerería. El sombrero canario, aparte de cumplir las funciones lógicas de quitar el sol, servía también como comunicador de mensajes. De acuerdo a cómo fuera el color de la cinta con que se adornaba, así era el estado social de quien lo portaba. En una sociedad que, por el viento, las mujeres llevaban los rostros cubiertos con pañuelos, eran de gran utilidad estos avisos en el tocado. Los tejidos de palma, así como su preparado, son, en sus técnicas, más evolucionados que los que se hacían con esparto o caña. Y ahora, pues ahora platicado contigo. Pues yo esto lo conocí esto desde pequeña. Esto lo hacía mi abuela y mi bisabuela. Además de la hoja de la palma, los ramajes se utilizaban para hacer grandes cestos que se colocaban a modo de serones en los camellos y servían para el transporte de frutos en la recolección. La corteza del ramaje cortado a tiras y secado al sol se utilizaba para hacer tejidos para los asientos de las sillas. Ya tengo que hacer por lo hecho. Entonces nos ha terminado un tiempo de la de tu hermana. Cuando yo termino de coser la sombra. El apego que el pueblo canario siente por sus tradiciones hace posible que 3 generaciones, al menos una vez a la semana, se sienten en torno a una mesa y se enseñen de la forma más tradicional que existe, es decir, de padres a hijos, de viejos a jóvenes, las técnicas seculares del tejido vegetal. Así, parte de una cultura que está escrita en el viento es impartida a las nuevas generaciones como si fueran un gran tesoro. Las fibras vegetales proceden en su mayoría de las plantas que se crían con facilidad en los distintos lugares, como es el esparto en Levante y la pita en Andalucía y Canarias. La pita produce un hilo recio y resistente, no exento de cierta belleza que le da su color marfil. Pero su técnica supone un gran avance si se compara con el esparto, la caña o la palma. Las hojas recién cortadas son maceradas con una piedra, labor que hay que hacer con cuidado para no cortar las fibras. Falta mucho. ¿Te falta mucho? Sí. Para que se haga la pita. Después, queda más o menos como esta, ¿sí? Sí, es muy similar a esta, es que es idéntica, es que la que hemos sacado otros días. Una vez macerada, se peina con una carda o cepillo de púas. Esta labor se hace siempre al hilo. Así se obtienen las fibras que se dejan secar. Aunque antiguamente se trabajó en pleita, hoy la presentación y uso de la pita está muy extendido en la cordelería. A mí no me sale, pero... ¿Por qué lo encuentro tan difícil? Porque lo encuentro difícil, pero no. Los trabajos manuales que se hacen de ella son puramente decorativos. Y la muñeca es muy enrollosa. Lo que hay que tener es esto. Hay que tener esto, ¿no? Claro, hay que tener porque le parece a uno, pues ahora no es nada más.
Y de nuevo volvemos a las orillas del Guadiana, esta vez a Ayamonte, donde encontramos uno de los oficios que se halla en la recta final de su desaparición, el escobero. Oficio menor y totalmente manual, donde se dan cita las tres materias primas que hasta ahora hemos visto: la caña, la palma y la pica. Los escoberos eran abastecedores de unos instrumentos clásicos del hogar, como es la escoba. Pero hoy estos artesanos han perdido totalmente la batalla que dirimieron con el plástico. Y del sur a los palmerales de Elche. Viendo estos inmensos huertos de palmeras, es difícil imaginar cómo Abderramán I, lleno de nostalgias, escribiera un poema en que, dirigiéndose a la palmera, también la tratara de extranjera. Aquí los trabajos en palma adquieren ribetes de arte. El cultivo de una palmera y la obtención de la palma blanca es el resultado de un laborioso proceso no falto de riesgo. Para ello, el palmero ha de subir a las copas de los árboles, acción que realiza valiéndose de una gruesa maroma. Una vez allí, recoge las palmas a modo de cogollo y las cubre con un plástico negro. Antiguamente las cubrían con eneas. Esto lo hace para evitar que las hojas realicen la función clorofílica y adquieran un color marfil. Al año ha de subir de nuevo y cortar el cogollo, operación que tiene un alto riesgo, pues al eliminar las ramas se queda el palmero sin un punto de apoyo. Apenas sí quedan ya gentes que se dediquen a estos menesteres. Y esta familia de Elche encuentra solicitudes de podas de palmeras en toda la geografía española.
Aquí. El principal consumo de palma blanca se hace en la procesión de las palmas del Domingo de Ramos, pues desde muy antiguo la palma ha sido usada como símbolo en la liturgia. Con ella en la mano se representan las imágenes de los santos que sufrieron martirio. Una vez bendita, se colocaba sobre el dintel de las puertas y servía como detente ante el demonio. Por ello, las palmas comenzaron a adornarse, y así surgió el arte del palmito. Consiste en embellecer las palmas haciéndole un sinfín de tejidos que van desde el trenzado de pleita hasta el cruzado de palmito, sin dejar atrás las cadenetas, pendientes, arillos, etc. Esta artesanía se aprendía desde pequeño en los talleres familiares. Por regla general, había un taller de tejido en todos los pueblos que a su vez se dedicaban a la confección de sillas de enea, mimbre o palmito. Los secretos del rizado de la palma, secado y tratamiento se aprendían y aún se hace de padres a hijos. Las labores de cultivo, recogida y tratamiento de las palmas las hacen los hombres y las de rizado y trenzado las mujeres. Dentro de los tejidos vegetales, las labores de palma son las más apreciadas y se utilizan desde la decoración hasta el calzado en casi todas las facetas del mundo de los complementos. Aunque se ha mecanizado en gran manera, aún quedan buenos talleres de artesanos en el Levante español. Y rematamos el viaje por tierras de Murcia, en Cieza, a las orillas del Segura, donde el cañaveral, ayudado por el clima, abunda en cantidad y calidad. Aquí, el trabajo del cañizo se ha convertido de artesanía en industria, que dedica toda su producción a la exportación. Desde el pelado de las cañas hasta el trenzado, todo es automático o semiautomático. Para un extraño es difícil imaginarse una industria de este tipo, y lo cierto es que esta evolución se consiguió hace años, cuando los cañizos se utilizaban para los falsos techos en la construcción, para apoyo de tejas o bases de las escayolas. Campos que hoy sí apenas usan la caña. Pero el terreno que perdió en la construcción lo ha ganado en la decoración, que sí usa con profusión los tejidos de caña. De ahí que estas pequeñas factorías no hayan cerrado y continúen sus trabajos. Desde el artesano que vimos en Sanlúcar del Guadiana hasta estas máquinas de Cieza, hay algo más que unos cientos de kilómetros. Está condensada, en cierta manera, la historia de la artesanía del tejido vegetal. Muy poco, casi nada, ha evolucionado la técnica de tejer las cañas. Tan solo que el trenzado de unas a otras han dejado paso a las urdimbres de alambre. La cestería ha cedido el relevo a la decoración y los artesanos se han convertido en operarios. Pero el espíritu está ahí. La caña sigue cortándose en los fríos días de enero y secándose en vertical. Luego, la selección y la preparación pasa por otros derroteros. Pero el resultado es muy parecido. Es la solución de continuidad que a la fuerza ha tenido que tomar el que podemos considerar como el oficio artesano más antiguo del mundo.